Bueno, creo que ya estamos en vivo. Eh, Muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien en estos tiempos tan difíciles, extraños para algunos, positivos para otros. Y, y bueno, vamos a esperar un ratito para que la gente vaya ingresando y podamos empezar entonces con nuestro relato de hoy en día. Bueno, voy a aprovechar quizás este momentito para presentarme. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Jorge Santamaría, yo soy psicólogo venezolano. Actualmente vivo en el departamento de Risaralda, Colombia. Y bueno, aquí la gente ya está entrando. Y bueno, pertenezco al Instituto Eleusis de Psicología Profunda. Y bueno, quizás me habrán visto en la actividad pasada que tuvimos el lunes sobre mitos, que estuvimos compartiendo los dos primeros trabajos de Hércules. Y bueno, hoy traemos un cuento, hoy es día de cuentos, de análisis de cuentos, y hoy traemos uno en especial, ¿no? Uno bien conocido y que quizás a algunos les va a traer muy buenos recuerdos, ¿no? De su infancia, porque es bastante popular, ¿no? El cuento de la Caperucita Roja, un cuento universal, ¿no? Tiene aproximadamente, bueno, se conocen unas 12 versiones en todos los idiomas. Bueno, pero tenemos en Francia, Italia, hasta en Japón. Hemos podido conseguir referencias de la existencia de este cuento, ¿no? Entonces, bastante interesante de repente sentarnos hoy a analizar un poco qué nos quiere decir la psicología con respecto a la Caperucita Roja, ¿no? Eh, Quería comenzar, pues, primero haciendo una crítica, ¿no? Porque la investigación que realicé para esta charla me pude dar cuenta de algo bien interesante, ¿no? Que es que una escuela española eh, quitó 200 cuentos infantiles de su biblioteca por considerarlos innecesarios o que de alguna manera iban en contra a, a la mujer, iban en contra a la imagen que tenía la mujer, como en cuentos como La Bella Durmiente o inclusive La Caperucita Roja, también fue desplazada. Entonces, parte de este relato, ¿no? De esta charla va a ser de alguna manera importante para hacer una crítica y para devolverle de alguna manera también el sentido profundo que tiene el cuento de la Caperucita Roja. Entonces, a lo largo del relato nos vamos a dar cuenta también que eh, ese desplazamiento o esa negación hacia el cuento, de alguna manera va a ser un suicidio para ese grupo radical feminista que intenta pues, hacer partido, ¿no? En nuestra sociedad actual y jugarse un puesto, ¿no? Eh, entonces vamos a entrar al relato. Me parece muy interesante para quienes estuvieron también en el relato de los mitos. Me parece interesante utilizar imágenes para reforzar el imaginario, ¿no? Y, y eso es lo que vamos a hacer hoy en día. Vamos a relatar el cuento y vamos a utilizar algunas imágenes para reforzar. Entonces, voy a abrir aquí, voy a compartir mi pantalla y iré relatando el cuento a medida que paso unas diapositivas. Entonces, denme un chance. Aquí está.
Ok. Entonces voy a compartir. Oh. Oh, Milker, si estás por allí, necesito que me habilites para compartir la pantalla. Me dice que el anfitrión me inhabilitó para la función de compartir pantallas. A ver, dame un segundo. Y bueno, quiero aprovechar el tiempo para no aburrirlos tampoco, ¿no? Eh, un poco para comentar que este cuento tiene varias interpretaciones, ¿no? Varias miradas por las distintas versiones que ha tenido, ¿no? Vamos a encontrar una primera versión de la que se tiene registro oficial, que es un poema inclusive, no es un cuento, que data en el año o en el siglo XII, y van a haber va a haber una omisión de varios personajes, pero siempre digamos que el personaje principal y central del cuento va a ser la niña. La niña que se dirige por el bosque y va hacia el encuentro con algo, ¿no? En Ya este puedes compartir caso, tu PPT. gracias, Milker. En este caso de ese relato, de ese primer relato que se tiene registro, no hace alusión a la abuela, no hace alusión a la madre, inclusive, simplemente a la niña, ¿no? Entonces, esto va a ser un aspecto muy importante que vamos a tomar en cuenta para hacer nuestro análisis. Entonces, vamos a la historia. Voy a compartir. Voy a compartir mi presentación del día de hoy. Ok. Es el cuento de la Caperucita Roja. Entonces, vamos a entrar. En primer momento tenemos a la niña que no tiene nombre. La niña, en todos los relatos que se tienen de este cuento, la niña carece de nombre, pero todo el mundo la reconoce como la Caperucita Roja, por esta caperuza, por esta manta que lleva encima, de color rojo, que le regala a su abuela, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando. Entonces la niña se encuentra con su mamá y la mamá le dice, mira, Caperucita Roja, necesito que lleves esta cesta con pan y con leche y la lleves a casa de tu abuela, ¿no? Porque tu abuela está enferma. Tu abuela necesita pues que la hagan sentir mejor. Debes irte por el bosque, ¿no? Y debes tomar el camino de las agujas. Van a haber otros, otras características importantes, ¿no? Dentro de otras versiones donde no hay estos caminos de agujas y alfileres, que pronto ya vamos a llegar allá, sino que hay otras cosas, ¿no? Hay un camino de flores, hay un camino de aves, hay un camino donde hay árboles y pájaros, eh, y no existe esta alusión, ¿no? A las agujas, pero va a ser importante luego para nuestra interpretación este camino. Entonces, ella se dirige por el bosque y de pronto se consigue con este camino, ¿no? Con estos dos caminos. Y empieza la incertidumbre. ¿Cuál es el camino de las agujas? ¿Cuál es el camino de los alfileres, ¿no? Entonces se presenta ante la Caperucita, se presenta el lobo feroz, ¿no? Y ella se asusta. En algunos relatos de este cuento se dice que no es un lobo, sino que es un hombre lobo. Y bueno, entonces tomemos en cuenta todos estos detalles para la interpretación. Entonces el lobo le dice, Caperucita, ¿a dónde te diriges? ¿No? Y ella le dice, bueno, voy a casa de mi abuela. Voy a llevarle esta cesta con pan y leche porque está enferma y voy a visitarla, ¿no? Entonces el lobo, bueno, ¿y qué camino vas a tomar?
¿vas a tomar el camino de las agujas o el camino de los alfileres? Entonces ella le dice, voy a tomar el camino de las agujas, ¿no? Siguiendo la sugerencia de su madre. Y ella, en efecto, ¿no? Ah, bueno, le dice el lobo, ah, bueno, muy bien, toma el camino de las agujas. Pero el camino de las agujas es el camino más largo. Y el camino de los alfileres es el camino más corto. Entonces Caperucita se va por el camino de las agujas y el lobo, muy pillo él, quiere sacar ventaja y llegar antes a la casa de la abuela. Y así lo hace. Llega a la casa de la abuela y le dice, ¿no? Pregunta a la abuela con una voz infantil, una voz de niña. Le dice, abuelita, ¿estás allí? Y la abuelita le dice, bueno, sí, aquí estoy. ¿Quién es? "Ah, soy yo, Caperucita. Te vengo a traer pan y leche para que te sientas mejor. Y el lobo, entonces, muy pillo él, ¿no? Se da cuenta de que la puerta está abierta y él entra, ¿no? Entonces, el lobo dentro de la casa, ¿no? Para aquellas personas que quizás tienen referencia a la versión popular de los hermanos Grimm, ¿no? Que fue una versión del siglo XIX que se ha popularizado por toda Europa y América. Eh, esta versión, quizás esta versión que presento, quizás va a ser un poco distinta a esta, ¿no? Pero en cuanto a simbolismo me parece que es un poco más rico, ¿no? Porque cuando el lobo entra a la casa de la abuela, eh, el lobo no se come a la abuela. El lobo mata a la abuela en este relato, ¿no? Esta versión. Mata a la abuela, la corta en trocitos, la despedaza y vierte la sangre en botellas de vino. Entonces Caperucita llega a la casa de la abuela y, y entonces toca la puerta, ¿no? Abuela, ¿estás allí? Dice. Y la abuela contesta, sí, aquí estoy, ¿no? Adelante, pasa. Y entonces ella abre la puerta y pasa, ¿no? Entonces se da cuenta que está allí, la abuela, la abuela, pero con un aspecto bastante peculiar, ¿no? Un aspecto distinto al habitual. Y entonces ella se asombra, ¿no? Y bueno, se extraña un poco, ¿no? Mi abuela está un poco rara. Entonces ella le dice, sí, pasa, pasa, Caperucita, pasa adelante. Mira, sírvete, por favor, te dejé galletas, galletas, o mejor dicho, carne eh, y vino en la mesa. Sírvete y come. Entonces ella, en efecto, lo hace. Ella se come a su abuela y bebe su sangre, perdón, que representa el vino. Entonces un gato que no está representado en la lámina, pero en el cuento se narra que un gato se acerca a ella y le dice, muchacha, ¿no? Coloquialmente, muchacha, te estás comiendo a tu abuela y te estás tomando su sangre. Pero ella todavía muy ilusa, no lo comprende bien y eh, sigue comiendo, ¿no? Sigue adelante. Entonces, terminado de comer, el lobo viene y le dice, bueno, ahora quiero que vengas acá a la cama y te acuestes conmigo. Pero antes quiero que te despojes de toda tu ropa y la lleves al fuego y, y, y quedes completamente desnuda, ¿no? Entonces, la Caperucita sí lo hace, pero todavía con cierta sensación de extrañeza, ¿no? Ella le parecía muy extraño eso. La abuela nunca le había dicho, ¿no? Que se desnudara y que fuera a la cama con ella. Entonces viene el diálogo muy popular que todos podemos recordar de nuestra infancia y si no, pues alguna vez lo habremos escuchado por allí, del diálogo entre la abuela lobo y, y Caperucita, ¿no? Primeramente le dice, oh, abuela, pero ¿qué brazos tan grandes tienes? Sí, es para abrazarte mejor, le dice, ¿no? Luego le dice, oh, abuela, pero ¿qué orejas tan grandes tienes? Ah, sí, es para escucharte mejor, ¿no? Oh, pero ¿qué ojos tan grandes tienes, abuela?
Sí, es para verte mejor. ¿Y qué dientes tan grandes tienes, abuela? Sí, es para comerte mejor. Y el lobo, en una de las versiones del cuento, se abalanza contra la Caperucita y, eh, bueno, aquí viene un punto de flexión en el cuento, ¿no? En una versión se la come, ¿no? Y pasa a la barriga del lobo y el lobo se duerme. Y luego un cazador pues se da cuenta de todo el alboroto que se había hecho antes, ¿no? Con los gritos a la caperuza. Y, y llega hasta la casa de la abuela, encuentra al lobo durmiendo, le abre la barriga y entonces la caperucita sale, ¿no? La caperucita, y algunas versiones también dice que la abuela también sale y la abuela sobrevive, ¿no? Pero en esta versión que presento, la caperucita, sí, o sea, la caperucita se sorprende, ¿no? De todo esto, pero dice, ya bueno, yo ya va, necesito salir. O sea, hay un momento, porque necesito, bueno, la versión que escuché, necesito ir a defecar. Necesito hacer mis necesidades, ¿no? Entonces, en efecto, ella va, sale, y la caperucita fue amarrada con una cuerda a, entre la caperucita y la cama para que la caperucita no se escapara. Entonces ella va, pero logra zafarse y el lobo cuando va detrás de ella, uh, el lobo cuando va, perdón, el lobo cuando va detrás de ella, pues había un río que dividía dos sitios, dos lugares, ¿no? Y el lobo cae en ese río y el río se lo lleva y la caperucita pues queda libre, ¿no? Libre de de todo daño, de todo mal, ¿no? En otras versiones del cuento vamos a encontrar que la caperucita llega, ¿no? O sea, se zafa del lobo con ayuda de este cazador y luego regresa a la casa, ¿no? Junto con su abuela, su madre y el cazador, y todos comparten una gran cena y beben la leche y comen el pan. Entonces, bueno, hasta aquí podemos encontrar varias cosas, ¿no? Aquellas personas que quizás eh, ya se han hecho un poco más expertas en el tema de análisis de cuentos, pueden ya precisar varios detalles, ¿no? Pero yo quiero de repente hacer un breve stop, una breve pausa con la concepción analítica clásica, ¿no? La concepción freudiana. E ir poco a poco llegando hasta la concepción analítica, ¿no? De la psicología profunda. Para luego hacer una comparación entre el relato de este cuento de hadas con la vida real, ¿no? Que encontramos en nuestras culturas y como de repente ciertos símbolos se pueden observar fácilmente en algunas culturas eh, occidentales, específicamente de Colombia, y africanas inclusive. Entonces vamos a ver. Ya vamos con Sigmund Freud, ¿no? En su trabajo de la teoría sexual de niños, Freud de alguna manera conecta este relato con la teoría cloacal de la creación. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que eh, trata de ilustrar cómo se imaginan los niños el proceso de gestación y el parto de los bebés, ¿no? Los niños que desconocen el proceso del parto, el proceso de gestación del niño y del parto, eh, creen que los bebés se alojan en el estómago de la madre y son expulsados a través del ano, ¿no? Una percepción bastante radical, ¿no? Que, como nos tiene ya acostumbrados Freud. Entonces también va a argumentar Freud que a medida que los niños avanzan en edad, ellos relaboran este proceso de dar a luz y creen que los niños salen por el ombligo, ¿no? De la barriga y esta se abre en dos, tal y como ocurre en la versión donde el lobo le abre, ¿no? Le abre la barriga y sale, pues, la caperucita sana y salva, ¿no? Que sería la versión de los hermanos Grimm. Pero Freud también especulaba, ¿no? Que los niños estaban convencidos de que también los hombres podían procrear, pues era un punto de partida
en el que ambos sexos tenían las mismas facultades, según Freud. Y esto de alguna manera generaba en los hombres una envidia hacia la mujer por su capacidad procreadora, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Bastante interesante y tiene que ver ya con el niño, ¿no? Y todo el relato y todas las interpretaciones hacen alusión a esta etapa infantil, ¿no? Eric Fromm también lo va a reflejar de esa manera, ¿no? Cuando hace alusión a que la caperuza, o sea, el símbolo de la caperuza que se coloca sobre la cabeza es el símbolo de la menstruación, ¿no? La primera menstruación de la niña. Entonces, esta niña, cuyas aventuras nos relata el cuento, se ha convertido en mujer madura y debe afrontar el problema del sexo, es decir, ha llegado a una etapa de madurez sexual. Entonces, de alguna manera, Fromm hace alusión a que esto es un símbolo de transición, de alguna manera, ¿no? O sea, es, es que la caperucita está en un punto y va a llegar a otro punto de madurez sexual, que bueno, también lo van a reflejar otros autores que ya vamos a ver, ¿no? Entonces, a ver, la advertencia es de no salirse del camino, ¿no? De no desobedecer a la madre, en unas versiones del cuento. Y así como no caer y romper la botella, porque cuando el lobo se presenta ante la caperucita, ella se asusta y de pronto la botella y el pan, ¿no?, que ella tenía en la cesta, y muchas veces también se relata de que estaba debajo de la túnica de la caperucita, son una clara prevención contra los peligros del sexo y la pérdida de la virginidad. Entonces, interesante, Fromm, ¿no? Pero ¿cuál es la versión o cuál es la visión, mejor dicho, que tiene Fromm sobre el varón? Pues, específicamente se lo va a dar con el símbolo del lobo, ¿no? Entonces el varón es pintado como un animal astuto y fiel, y cruel, perdón. Y, y el acto sexual, ya cuando se encuentra con el lobo en la cama, que se desnuda la caperucita, es descrito como un acto de canibalismo cuando se la come, cuando el macho devora a la hembra. Este punto de partida no lo sostienen las mujeres a las que les gustan los hombres y que disfrutan del sexo, va a decir Fromm también, ¿no? O sea, es como también una crítica que se puede hacer desde el punto de vista de esas mujeres eh, que les puede parecer un poco extrafalario el hecho de concebir el acto sexual como un acto cruel y, y de canibalismo, ¿no? Donde su imagen más bien se ve vulnerada por la presencia de la animalidad del hombre, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera, dice Fromm, de qué manera se ridiculiza el lobo en el cuento, ¿no? Porque Fromm le va a dar un toque muy feminista a este cuento. Dice Fromm que llega ese momento eh, de humillación de lo masculino cuando se disfraza de la abuela, ¿no? Entonces la caperucita en otras versiones le pone piedras al, al lobo cuando ya está dentro de, de su barriga. Y esto va a ser también alguna alusión al mito de Cronos, ¿no? Donde también Zeus, ¿no? Perdón, cuando Cronos come piedras en lugar de Zeus, ¿no? Y, y bueno, también de alguna manera hace alusión a la primitiva ley de Talión, ¿no? Esa ley conocida popularmente del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O sea, lo que, lo que ella le, lo que ella le da es una cucharada de su propia medicina, ¿no?, al castrarlo de alguna manera. Entonces vamos a ir ya con la mirada junguiana para ver que tiene un punto de vista bastante distinto, ¿no? Dice que la caperucita, el cuento de la caperucita roja tiene sus raíces en un universo femenino, poblado por personajes como la madre, la caperucita roja, la abuela y finalmente el lobo, ¿no? Y,
Y bueno, básicamente lo que se piensa desde este punto de vista es que la niña sale de casa, ¿no? Y se interna en la profundidad del bosque, más allá de las fronteras de la sociedad, donde, o sea, de alguna manera deja esa zona de confort, deja esa zona segura y se interna ahora, se inserta ahora en lo desconocido, en lo espiritual, en el peligro físico, en lo sexual. Y se encuentra entre la gran encrucijada, ¿no? La encrucijada de el camino de los alfileres o el camino de las agujas. Entonces, mm, qué va a simbolizar eso, no? Eh, Vamos a tomar en cuenta de que este cuento se hizo muy popular en Francia, de Francia del siglo XVIII, y para esa época las mujeres eran enviadas en invierno a casas de costureras para iniciarse como mujeres, ¿no? Entonces esto también lo vamos a ver más adelante, cómo está relacionado en nuestra cultura occidental con los wayuu y con la civilización, le digo, macua, la civilización macua de África, que también todas comparten características similares, ¿no? Entonces, eh, nos va a decir eh, Ole Belfet, perdón, de, perdón, del centro de Copenhagen, ¿no? Que el cuento de la Caperucita Roja definitivamente es un cuento sobre el arquetipo materno. Entonces, el hecho de que la heroína, en este caso la Caperucita Roja, entre en contacto con ese yo femenino, que sería la abuela, apunta a un proceso de individuación, que es que enfatiza el símbolo central del cuento, que va a ser la caperuza roja. Entonces, en una variante portuguesa podemos encontrar que la caperuza es deseada y un objeto de envidia. O sea, vamos a hacer también alusión a que en muchos cuentos ella ni siquiera llevaba la caperuza, sino que ella tenía que ir atravesando las dificultades del bosque para poder llegar a casa de la abuela, donde se encontraba la caperuza, y por fin poder obtenerla, ¿no? Entonces, de alguna manera esto va a ser alusión a un proceso de individuación, ¿no? Donde el héroe, en este caso, va cumpliendo una serie de estadios, una serie de dificultades, hasta que llega hacia el sí mismo, ¿no? Que sería el reflejo de la caperuza roja, eh, que también podemos encontrar en muchos mitos. Ya hemos hablado sobre el mito de Hércules y cómo a través de estos procesos o estos trabajos que él cumple, llega, bueno, se gana un lugar en el Olimpo, ¿no? Que sería ese símbolo del sí mismo, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, la caperuza llega únicamente como recompensa de esos sentimientos apropiados que ha desarrollado durante ese proceso de atravesar el inconsciente del bosque, ¿no? Entonces está bien chévere de repente verlo de esa manera en lugar de la concepción psicoanalítica clásica, ¿no? En donde, bueno, eh, ustedes lo pueden dar la interpretación que quieran, pero básicamente lo que se, lo que se evalúa desde la concepción analítica junguiana es mucho más amplia, ¿no? Podemos verlo. La caperuza, según Betfeld, va a representar, a diferencia de Fromm, va a diferenciar una capa que se relaciona con la cabeza, ¿no? Lo que significa los pensamientos, el espíritu, la conciencia, y es una expresión de lo que sucede dentro de la cabeza. Y lo que la abuela en sí quiere que ella ocupe, esa tradición. La abuela va a representar la herencia, ¿no? De lo histórico, lo primitivo, lo sagrado. Eso a lo que la abuela quiere que ella llegue es ella, precisamente ella misma, ¿no? Vamos a ver en Bonfranc, por ejemplo, ella va a decir que tanto o sea, los personajes que aparecen en el relato van a ser alusión a un solo personaje en sí, que es la Caperucita. Entonces, de alguna manera, cada uno de los personajes es como una especie
como de máscara en el cual la Caperucita debe ir integrando hasta llegar hasta la abuela, que sería el objetivo final del cuento, ¿no? Entonces, la visión general es que la abuela se dirija en su camino al yo femenino. Esto conecta con muchos sueños, ¿no?, que pueden tener algunas mujeres que hacen alusión a esto, ¿no? Que pueden soñar que llevan encima una capa, una caperuza o una capa que las envuelve. Entonces el color rojo, según Bedfeld, es el color rojo de la vida, de la sangre, del sentimiento. La sangre es especialmente importante en todos los misterios de transformación femenina, lo vamos a ver luego, y en la psicología femenina en general. La caperuza significa una revelación o un conocimiento especial. Entonces, se trata de uno en el que los sentimientos e impulsos sexuales están claramente enfatizados en la forma de la conciencia intelectual, masculina y solar, va a decir, que es característica del inconsciente colectivo. Entonces también va a decir algo interesante, ¿no? Con respecto al lobo y a la abuela. Va a decir que el lobo es de alguna manera superior a la abuela, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el lobo puede ver mejor, puede sentir mejor, ¿no? Puede escuchar mejor y puede, pues, comer mejor, ¿no? Tiene unos colmillos más filosos que la abuela. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que son expresiones simbólicas de facultades cognitivas en las que el lobo es superior a la abuela, definitivamente. Entonces, la excelencia de estas facultades a nivel del lobo probablemente representan la visión del consciente, ¿no? Son concebidas como bestiales y horribles. Lo mismo que las manos del lobo, que son buenas para aprender, para agarrar, para manipular cosas. Y también es una cualidad humana que es a la vez activo y receptivo, ¿no? Y que ayuda mucho a la comprensión del mundo, ¿no? Tiene que ver con las facultades conscientes, ¿no? Esta digamos, esta característica, pues, especial de los sentidos del lobo, ¿no? Entonces, eh, está bastante interesante de repente también comprender la percepción que tiene Neumann, ¿no?, acerca de este cuento, ¿no? Va a decir que, bueno, tiene muchas interpretaciones con respecto al arquetipo de la madre, y que lleva a extremos que se llevan a extremos en religiones patriarcales, ¿no?, en Occidente. Muchas veces la figura de la madre se desdobla en la mitad negativa, representada en este caso por el lobo, y la mitad positiva representada por la madre, ¿no? Por la madre abuela, me refiero. Entonces, también va a dar o va a citar a Jung. Se me olvidó colocar allí la cita, pero en lo que está entre paréntesis va a decir que esto también va a estar relacionado con la doncella, ¿no? Con la figura de la doncella en la mitología. Jung va a dar esta definición, ¿no? La doncella indefensa se pone a toda clase de peligros, por ejemplo, a ser devorada por reptiles. A menudo hay orgías sangrientas, crueles e incluso oscuras que lleva a cabo una madre tierra. Hay bebidas de sangre, ¿no? Bebidas de sangre que van a estar reflejadas en la bebida que la Caperucita toma de su abuela, y que de alguna manera también va a estar relacionado esta figura de la doncella con el mito de Perséfone, ¿no? Que, bueno, no es tema de esta intervención, pero tiene que ver con esto, ¿no? De alguna manera la doncella tiene que ser rescatada y al igual que la Caperucita también lo necesita, ¿no? Y rescatadas precisamente por una figura masculina que ella no ha integrado, porque las figuras que se presentan alrededor de la Caperucita son arquetipos maternos, arquetipos femeninos, ¿no? Y precisamente llega al final, en el relato de la historia del cuento, donde llega lo masculino, va a llegar precisamente el Animus para hacer que ella
resurja como una nueva persona, ¿no? Se integre estos dos arquetipos que ya había integrado, como por ejemplo comiendo el cuerpo y la sangre de la madre, con el padre, en este caso, que sería el cazador. Entonces vamos a unas conclusiones bien puntuales. Bueno, se presenta una encrucijada, ¿no? Y la Caperucita tiene que elegir entre el camino de agujas y el camino de alfileres. Entonces, ¿qué significa esto, no? El camino de agujas va a hacer alusión a precisamente al camino de lo complicado, ¿no? El camino de lo intrincado. Se dice que es más fácil unir unas costuras con alfileres que con agujas, ¿no? Tiene más proceso, hay que colocar el hilo en la aguja, coserlo y terminar el proceso. En cambio, con el alfiler es mucho más sencillo. ¿Qué pasa? Que el lobo se aprovecha de esto, ¿no? Se aprovecha de esto para llegar mucho más fácil, ¿no? Con ese camino de alfileres. Entonces, de alguna manera también va a hacer alusión este cuento a una transición, ¿no? Una transición que va por ese camino de agujas que está representado en la cultura y que indica exactamente lo que acabamos de decir. O el paso de lo infantil hacia una etapa más madura, que puede ser la adolescencia, ¿no? Entonces, el proceso de maduración sexual en la historia se denota cuando la niña se encuentra con el lobo, que se identifica con la figura masculina o femenina, ¿no? Porque también tampoco el cuento hace alusión a que el lobo eh, puede ser hembra o puede ser macho, ¿no? También de repente podría ser algo muy interesante, ¿no? Porque, bueno, el hecho de que hayan quitado esas 200 obras, ¿no? En esa biblioteca española, en esa escuela infantil española, por considerar que se agrede la imagen de lo femenino con este lobo macho violador, este, puede ser ahora, ¿no? Puede ser ahora como una buena identificación. De repente también lo femenino tiene su lado oscuro, tiene su lado salvaje, primitivo, y eso ahí también hay que reconocerlo, ¿no? En este caso se presenta el lobo como el villano, que intenta atar a la muchacha a la cama, pero se escapa, ¿no? Puede ser una metáfora clásica para la obtención de la independencia, ¿no? Eso que estaba ligado a lo inconsciente, eso que estaba ligado a lo salvaje, a lo primitivo, de alguna manera, o sea, en ese ciclo de transición, eh, pues queda relegado en el inconsciente, ¿no? O sea, ya cuando uno va adquiriendo cierta conciencia, esos patrones inconscientes, eh, primitivos, sexuales, ¿no? Van quedando reprimidos en la conciencia, en el inconsciente, que podría representar este lago donde se ahoga el lobo, ¿no? Entonces, aquí les quería traer algunas citas importantes del libro de Macua, de Heriberto Feraudi Espino, que tiene que ver con este ciclo de transición, ¿no? Entonces vamos a leer para de repente ir integrando aspectos que tienen que ver con el cuento. Dice, inmediatamente la madre acudía a informar del acontecimiento de a su esposo. Eso tiene que ver con que la niña cuando tiene su primera menstruación se lo dice a su madre y luego la madre se lo dice al esposo. Pero lo hace a través de una relación sexual ritual, donde eh, a través de un paño que se coloca a la madre, un paño que puede ser, en este caso, de color rojo, me parece que sería lo más evidente, la coloca entre sus piernas y entonces es una forma de decir que tu hija ya alcanzó la pubertad. O sea, ya ahora ya no es una niña, ahora es una señorita, ¿no? Y ahora el padre, en este caso, le viene y le comenta a toda la familia, al resto de la familia, pero hay casos, ¿no? Que esta noticia no es tomada de esa manera, ¿no? Sino que es tomada como una sorpresa. Entonces, la niña cuando le comenta a la madre, ella se sorprende, ¿no? Y se alarma porque es parte del ritual, ¿no? Y se le dice a la niña que tiene que ir hacia la casa de una anciana para que entonces la anciana le enseñe y le busque de alguna manera la cura a la enfermedad que tiene, ¿no? Pero no le dice toda la verdad.
Entonces esto puede hacer relación a la transición, ¿no? Que tiene que cumplir esta caperucita para poder llegar hasta, hasta la casa de la abuela, que sería en este caso la anciana. Y la anciana precisamente va a representar eso, ¿no? Va a representar la nueva conciencia, eh, lo sagrado, la sabiduría, lo que la niña debe integrar en sí para poder desarrollarse, ¿no? Y madurar. Entonces estas ancianas explican el fenómeno, ¿no? Diciéndoles que les ocurre a todas las mujeres adultas y, y en todos los meses, ¿no? De acuerdo a la posición de la luna. Entonces la menstruación significa de alguna manera ser grandes, madurar, eh, convertirse en mujeres, ¿no? Dejar atrás la etapa infantil y ahora convertirse en una nueva cosa, convertirse en una mujer. Y puede tener relaciones sexuales con hombres siempre y cuando no tenga la menstruación, porque puede esto significar veneno, ¿no? Que mata a las personas. Algo puede ser un acto impuro. Entonces la muchacha era puesta en cuarentena cuando tenía esta primera menstruación y era apartada en un rincón silencioso y, y bueno, no se le permitía el acceso a ninguna otra persona que no fuera parte de su familia directa, ¿no? Sea padre, madre o hermanos. Si tiene que salir de la casa, tiene que vestir un pañuelo en la cabeza hasta la altura de los ojos como muestra del periodo especial en el que se encontraba. Entonces, esto de alguna manera refuerza mucho más la idea de que la caperucita o la caperuza que lleva esta niña, esta caperucita, se encuentra en este periodo de transición, ¿no? Ha llegado el punto en el que tiene su primera menstruación y debe ir a casa de la anciana para que le enseñe nuevas cosas, ¿no? Para que para que la inicie en, en un nuevo ciclo, ¿no? Donde va a adquirir conocimiento, sabiduría. Y esto también de alguna manera se encuentra relacionado con la cultura guayú de Colombia, con los guajiros. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí en esta cultura? Que que también las niñas cuando tienen su primera menstruación son alejadas de la sociedad, ¿no? Y, y tienen que, de alguna manera, iniciarse también en el trabajo de coser, ¿no? Hilar. Su primer trabajo va a consistir en hilar una mochila, ¿no? Una mochila a mano. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿No? Esto tiene que ver con las tradiciones francesas que de ninguna manera estaban relacionadas con las culturas indígenas del occidente, ¿no? Donde las mujeres las niñas eran iniciadas a través de costureras, en este caso son las madres guayú las que inician a sus hijas para, para que, como modo de ritual, ¿no? Para que llegue un momento en el que se conviertan en esposas de sus próximos maridos, ¿no? Entonces, como última salida de esta fase ritual de la pubertad, se celebra la fiesta Ollón, ¿no? Donde se hace una fiesta con todos los familiares y, y se hace un brindis, se celebra el paso, ¿no? De la mujer hacia lo nuevo, hacia esa nueva etapa de la vida. Entonces es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, en el cuento de la Caperucita, como a ese final, que en muchos relatos vamos a conseguir, que eh, pues todos celebran, ¿no? El cazador, la abuela y la madre y todos beben la leche y el pan. Eso también va a hacer referencia a esto, ¿no? A esa gran fiesta que, que se celebra en torno a esta nueva adquisición, ¿no? Por parte de la niña, ¿no? De esta nueva etapa. Que también lo vamos a conseguir en nuestra cultura con esa gran fiesta de los 15 años, ¿no? También es una celebración, todos bailan, todos gozan y precisamente hace alusión a esto, ¿no? Al nuevo paso de la mujer, de la niña hacia mujer. Entonces, hasta aquí llega la presentación. Yo voy a dejar de compartir la pantalla y voy a, a ver, ¿no? Si hay algún comentario, porque la verdad es que no he visto. Déjame ver cómo hago aquí.
y llego hacia acá. Hacia acá. Lleva un momento. Aquí, dejar de compartir. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver si de repente hay un comentario, hay algo que de repente quieran hacer. Nos quedan escasos 8 minutos para poder culminar. Y quería ver de repente, a ver. Gracias, saludos de México, saludos. Saludos para México, Argentina, Chile. A ver, todos comparten, muy bien. Estoy revisando si hay preguntas, si tienen alguna pregunta, alguna mirada diferente a la que yo he comentado. Sería interesante, ¿no? Sería interesante poder verlo. Gracias por compartir las versiones diferentes, muy bien. ¿Podría tener alguna relación con el hilo de Ariadna? Bueno, yo también lo pensé, honestamente, pero no le encontré relación, ¿no?, con el tema central del cuento, ¿no? Estamos hablando de que la Caperucita habla de una transición, ¿no?, de convertirse de una niña a una mujer, y en cambio el mito de Teseo con el Minotauro, ¿no?, creo que tiene que ver más bien con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con lo inconsciente alojado en ese gran laberinto, ¿no?, en el cual tenemos que llegar de alguna manera, pero el hilo de alguna manera nos ata de alguna manera a la conciencia, ¿no? Porque necesitamos la conciencia para trabajar con lo inconsciente. Yo la verdad es que no le encontré mucha relación, pero agradecería, ¿no?, si de repente puedes expandir un poco más eso, ¿no? He experimentado que hoy en día las perspectivas feministas descalifican mucho estas historias y cuentos tradicionales. Sí, totalmente. Vemos, por ejemplo, ¿no?, les decía que es parte de un suicidio, porque estamos hablando de que precisamente esta Caperucita es un símbolo feminista, es un símbolo que hace alusión a la feminidad, ¿no? Y entonces el hecho de que este grupo radical de repente quiera apartar el sentido simbólico de este cuento, me parece un suicidio hacia la feminidad. Va a ir en contra totalmente a lo que ellos defienden. ¿El bosque tiene alguna simbología en el cuento? Sí, bueno, desde la perspectiva junguiana se habla de que a medida de que va penetrando el bosque, va a ser, o sea, se va a dirigir cada vez más hacia el umbral de lo inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, lo más profundo del inconsciente colectivo se va a encontrar este arquetipo de la gran madre representado por la abuela. Entonces el lobo representa los instintos que tenemos que aprender y manejar para madurar. Sí, o sea, una mirada que le da Von Franz, por ejemplo, a esta dualidad lobo y abuela, o arquetipo de la madre, hace alusión a eso, ¿no? Porque puede ver un lado de la sombra de este arquetipo y un lado luz. Entonces el lado de la sombra va a hacer referencia a este lobo convertido en la abuela, ¿no?, que de alguna manera quiere pues tomar el puesto de la divinidad que le corresponde a Caperucita, ¿no? O sea, de alguna manera podemos vernos comidos, si se quiere decir de alguna manera. Nos vemos envueltos de la sombra de este arquetipo y puede que, pues, que nuestro desarrollo sea totalmente distinto, ¿no?, al diferente a si integramos esta divinidad
esto que simboliza a la abuela en nosotros, ¿no? En Hillman dice, tiene que ver con las imágenes para el alma. Pues el alma es un entretejido de imágenes. Por ejemplo, la adicional de la vida. Sí, muy bien, John. Muy bien. Sí, bueno, también muchas visiones, ¿no? Sobre este mito sobre este cuento, hacen alusión al mito cristiano de la Eucaristía, ¿no? La Caperucita también lleva las ofrendas, como también en el sacrificio se ofrendan el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, de alguna manera quiere simbolizar la eh, inmersión de esto sagrado, de la divinidad dentro de la Caperucita, ¿no? Bueno, creo que ya hemos llegado a un punto bien interesante de la obra. Hemos podido estudiar varios correlatos, hemos podido observar, ¿no? Que este cuento de alguna manera guarda imágenes arquetípicas y que se comparten en diversas culturas que no tienen nexos, ¿no? Podemos observarlas en culturas occidentales como en culturas africanas y, y que de alguna manera habrán muchas más culturas que tendrán también algún tipo de, de relación con este cuento. Y, y bueno, en una hora quizás no sea suficiente para agotar la cantidad de correlaciones que puede tener el cuento con diferentes imágenes, ¿no? Pero espero que les haya gustado, espero que les haya servido, vamos a vernos en otra ocasión, eh, espero Dios mediante, con otro cuento. Pueden dejar sus datos y vamos a integrarlos, ¿no? Para hacer un grupo de WhatsApp y de repente por allí compartir los cuentos que ustedes quieren que se interpreten, ¿no? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que estén muy bien. Esto ha sido un espacio creado por el Instituto Eleusis. Pueden visitarnos en nuestra página web www.eleusis.pe. Y bueno, vamos a estar compartiendo muchas actividades pues, grandiosas. Mañana tenemos una entrevista genial, ¿no? Con Javier Castillo, un psicólogo español, analista junguiano de alto renombre. Y vamos a estar también revisando muchas cosas. La próxima semana tenemos entonces el lunes mitos. Y bueno, la planificación se las dejo a ustedes para que averigüen en nuestra fanpage de Facebook. Entonces, hasta ha sido todo por hoy. Hasta luego. Muchas gracias. Listo, Jorge. Nomás para avisar al público de que mañana vamos a tener el análisis del Rey León. Y si alguien quiere participar, en los comentarios Ok. dejen su número telefónico para agregarlos al grupo. Ok. Sí, bueno, me comenta el equipo que mañana vamos a estar revisando la película del Rey León. Va a ser bastante interesante. De seguro va a participar allí Roberto, que nos va a traer un análisis bien interesante de los personajes, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo. Nos vemos mañana en el relato del Rey León. Hasta luego.